Buenos días a todos, hoy es miércoles 24 de noviembre, este es el grupo 2 de algoritmo y programación. Hoy vamos a hacer nuestra segunda clase de álgebra. En esta clase de álgebra lineal, pues vamos a mirar vamos a primero repasar los conceptos teóricos que necesito asegurar que los tengan frescos y luego mirar cómo lo programamos, ¿les parece? Entonces, en la sesión anterior yo les había contado que pues, básicamente existen tres casos para la solución de un sistema lineal. Entonces, pensemos, ¿cierto? Ustedes tienen un sistema de la forma A por X igual a B, donde X pertenece a Rn, es decir, es un vector de n elementos, B pertenece a Rm, es decir, es un vector de m elementos, y por lo tanto la matriz A tiene que pertenecer a R en m, es decir, tiene m filas por n columnas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso básicamente significa que el vector A que la matriz A, perdón, es una matriz de la forma, uh, llamémosla A1, 1, y así sucesivamente hasta A1n, y de aquí para abajo hasta AM1, y de aquí para abajo hasta el último que es AMN. Entonces miren que ahí está una matriz de m filas por n columnas. Y eso se multiplica entonces por un vector de incógnitas, que es el vector x1 hasta xn. Ahí tenemos las n incógnitas y esto es igual a un vector de términos independientes que va desde el término b sub 1 hasta el término b sub m. ¿Ya? Entonces miren que este vector es de n por 1 y por lo tanto este tiene que ser de m por 1. Estos son como los tamaños de cada una de estas entidades algebraicas son consistentes. ¿Cómo sé que son consistentes? Pues porque puedo multiplicar esta matriz por este vector, se puede multiplicar y el resultado tiene que ser de m por 1, ¿sí? Entonces, esa es la forma de verificar que son consistentes. ¿Listos? Usualmente entonces en álgebra existen tres casos. Primer caso, el caso en que m sea menor que n. Segundo caso, el caso en que m es igual a n. Y tercer caso, el caso en que m es mayor que n. ¿Qué me pueden decir ustedes, chicos, acerca de cada uno de esos casos? Cuando m es menor que n, ¿sí? Hay varias formas de pensar m menor que n. M menor que n, ¿cierto? Es menos filas que columnas. Otra forma de decirlo, tengo menos ecuaciones que incógnitas. Otra forma de decirlo, el sistema es subdeterminado. ¿Y qué saben ustedes acerca de la solución de los sistemas subdeterminados? ¿Qué podemos decir acerca de la solución de un sistema donde m es menor que n? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, profe. Ok, gracias. Sesiones de espiritismo donde uno tiene que confirmar a cada rato, hay alguien ahí. Entonces, chicos, ¿qué pasa cuando en un sistema de álgebra lineal, un sistema lineal de ecuaciones, yo tengo menos ecuaciones que incógnitas? Le da, la verdad no me acuerdo, profe, bien, infinitas soluciones.
Muy bien. Hay infinitas soluciones. Profe, ¿eso es lo mismo que decir solución trivial? No, no es lo mismo. Recuérdame, ten eso en el tintero, ¿cierto? Y cuando te hable de ecuaciones homogéneas, me acuerdas que te voy a clarificar lo de qué es una solución trivial, ¿ok? Ok, profe, gracias. Téngalo ahí, que de hecho es importante. Entonces, el asunto con esto, ¿cierto? Es que yo tengo infinitas soluciones. ¿Por qué? Pues es muy fácil pensarlo de esta manera. Tengo menos ecuaciones que incógnitas. Entonces, para completar, para poder hacer que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas, pues tengo que asignarle valores a algunas de los incógnitas. ¿Ya? Ejemplo, si tengo 3 ecuaciones, pero 4 incógnitas, tengo que coger cualquiera de las incógnitas y darle un valor. Cuando le doy un valor, me queda un sistema de cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. Otra vez, tengo un sistema que tiene 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Para poder solucionar ese sistema, lo que yo debería hacer es darle un valor a alguna de las incógnitas. Inmediatamente le doy el valor a alguna de las incógnitas que me queda. 3 por 3. Un sistema de 3 por 3. Entonces la pregunta de millón es, ¿cuántos posibles valores puedo yo escoger para esa incógnita independiente que está por ahí flotando? Y pues la respuesta está aquí, ¿no? La respuesta está ahí ante nuestros ojos, miren. Infinitas, entonces. Cualquiera de las incógnitas pertenece, o sea, X pertenece a R, porque X como vector pertenece a Rn, o sea que cualquiera de las incógnitas pertenece a R. Es decir, que yo para escoger cualquiera de ellas y asignarle un valor, puedo asignarle cualquier valor de R, o sea, infinitas. Imagínense ahora el caso en donde usted tiene 5 ecuaciones, 20 incógnitas. Entonces es todavía peor, ¿no? Porque voy a tener 15 de ellas a las que debo asignarles una solución. ¿Listos, chicos? ¿Está claro por qué los sistemas con menos ecuaciones que incógnitas tienen infinitas soluciones? Ahora pensemos, ¿qué pasa cuando el sistema tiene igual número de ecuaciones que de incógnitas? Entonces, igual filas ¿Tiene única solución? y columnas. Sí, señor, igual ecuaciones que incógnitas. Es un sistema determinado. Entonces, ojo, ya, que lo que dice el compañero es cierto, ya, hay única solución. Única solución. Pero esa única solución está predicada sobre qué. ¿Cuál es la condición para que eso sea cierto? O sea, cuando usted le dicen que un sistema tiene el mismo número de filas que de columnas, en realidad no están hablando del conteo numérico de filas y de columnas, están hablando de qué. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que tiene que ser igual en realidad? O sea, el número de ecuaciones. Yo puedo contar una ecuación como una ecuación nueva cuando esa ecuación es diferente a la del renglón anterior, no cuando es la misma ecuación. Entonces, básicamente me están diciendo, es igual el número de ecuaciones que de incógnitas, pero básicamente yo tengo que contar es ecuaciones diferentes. Ecuaciones repetidas o ecuaciones que sean equivalentes no me sirven. Tienen que ser ecuaciones diferentes. Y en álgebra lineal, ¿cómo se dice eso? ¿Se acuerdan? Profe, la verdad no me acuerdo. Es uno de los primeros temas de la lineal. Sí, señor. O sea, cuando a mí me preguntan en un sistema de álgebra lineal que yo tengo un mismo igual número de ecuaciones que igual número que incógnitas, cuando están asumiendo que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas,
¿Qué característica tienen las ecuaciones para que se puedan contar? Hagamos un ejemplo chiquito. Miremos este ejemplo. Voy a decir 3x más 2y es igual a 5. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una. Ahora voy a decir x menos 8y igual a 3. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. 2. Ahora voy a decir 6x más 4y igual a 10. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Profe, es que esta última es múltiple de la primera. Algo Entonces, así. ¿cómo se dice eso en álgebra lineal? Eso Entonces, es lo que... primero, ¿cierto? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Ahí, ¿cuántas ecuaciones tengo? En realidad tiene dos, porque es que Tengo si dos ecuaciones, sí, señor. yo Tengo divido la última por dos, me da la misma que ya porque tengo. esta ecuación no se cuenta, o sea, en realidad yo porque no puedo contar esa ecuación como una ecuación diferente. ¿Qué es lo que tiene? Pues que si la divido por dos, me da la misma que tengo acá arriba. Muy bien, ¿cómo se dice eso en álgebra lineal? Que Se dice que no eso es sé, una depende. transformación lineal de las demás, ¿cierto? Y por lo tanto es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces aquí atrás, cuando nos dicen que tengo m filas y n columnas y me dicen que tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas, contaron las ecuaciones que sean linealmente independientes. Entonces aquí solamente tengo dos ecuaciones linealmente independientes, ¿ok? Entonces en este sistema tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. A pesar de que físicamente me hayan escrito tres, ahí no hay sino solo dos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de probar, cierto? Si un sistema tiene ecuaciones linealmente dependientes o independientes dentro de él. O sea, asumiendo, por ejemplo, que les dieron 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Si les dieron 5 ecuaciones y 5 incógnitas, ¿cómo hacen ustedes para saber inmediatamente si esas 5 ecuaciones sí son linealmente independientes? ¿Cuál es la herramienta que pueden utilizar para eso? Esta no es clase de programación, esto es clase de álgebra lineal purita, ¿cierto? Profe, me va a matar el profesor de, de álgebra lineal, no me acuerdo. La estás viendo este semestre. No, no, la vi hace ratito. Lo que Ah, pasa bueno. es que no me acuerdo. Antes lo perdonan. Un poquito nomás, ¿no? Porque les cuento, esto en ingeniería es pan de todos los días. Se lo tienen que saber al derecho y al revés. Se lo tienen que saber con una mano amarrada en la cintura. Se lo tienen que saber con los ojos vendados. Lo tienen que recitar así de memoria. Esto es simplemente fundamental. O sea, los circuitos eléctricos son sistemas lineales. Como decía un profesor mío, esto es uno de esos temas que les tiene que correr por las venas. Caso contrario, puede que estén en el lugar equivocado. El álgebra, ¿Cómo es la pregunta? el álgebra lineal es sencilla y únicamente fundamental a todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Y la pregunta es, si yo tengo 5 ecuaciones y 5 incógnitas, o sea, miren que es un sistema cuadradito en donde usted dice m igual a n teóricamente, pero usted necesita primero que todo probar que el sistema sí es linealmente independiente. O sea, que usted sí tiene 5 ecuaciones que pueda contar. ¿Cómo hacen para rápidamente saber si esas 5 ecuaciones sí se pueden contar como ecuaciones independientes? Muy fácil.
Cogen el determinante de la matriz A y tienen que verificar que es diferente de 0. Cuando el, Uy, determin- profe, yo sabía que decía eso, profe, sino que me daba pena. Cuando el determinante de la matriz A es diferente de 0, entonces ustedes saben que, que la matriz A está formada por m filas linealmente independientes o n columnas linealmente independientes también, ¿cierto? En general uno escribe las ecuaciones en las filas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Pues tengo que verificar que el determinante de A sea diferente de 0. ¿Cómo es otra forma de decirlo? Se dice que el rango de la matriz A es igual a n, ¿cierto? Eso quiere decir que es un rango, que la matriz es de rango completo. O sea, que existen al menos m filas linealmente independientes para n ecuaciones, para n columnas. O sea, el rango de A igual a n significa que al menos hay n ecuaciones linealmente independientes. Por lo tanto, el sistema tiene solución única. ¿Ya? Entonces, no se dejen engañar solo por el conteo. El hecho de que aquí haya 3 ecuaciones no quiere decir que haya 3 ecuaciones linealmente independientes. Solamente quiere decir que hay 3 ecuaciones. Usted mira cuántas ecuaciones son linealmente independientes y esas las que de verdad puede contar. En el último caso, ¿cierto? Hay más filas que columnas. Otra forma de decirlo, más ecuaciones que incógnitas. Otra forma de decirlo, es un sistema sobredeterminado. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de los sistemas sobredeterminados? Acuérdense, ya estoy asumiendo que tengo más ecuaciones, pero estoy asumiendo que tengo más ecuaciones linealmente independientes que columnas, que incógnitas. Tengo muchas más ecuaciones que incógnitas. Entonces, el sistema sobredeterminado, ¿qué me dicen ustedes acerca de la solución de ese sistema? ¿No se acuerdan? Nada, nadie. Este sistema no tiene solución. Entonces, cuando yo tengo más ecuaciones que incógnitas, no hay solución. ¿Cuál creen ustedes que es el caso más típico en ingeniería? ¿Cuál creen ustedes que es el caso con el que se van a encontrar más frecuentemente? Infinitas soluciones. ¿Por qué? ¿Tienes alguna conjetura acerca de por qué? Pues, profe, porque hay muchas posibilidades en el ámbito que, pues, esa fue como lo que pensé. Porque la clase pasada les había dicho que ese caso número 2, en donde a uno le entregan un número de ecuaciones exactamente igual al número de incógnitas, es muy bonito, pero ocurre en donde En el tablero. en el tablero, sí, exactamente. Desafortunadamente, ya, el caso más típico que tenemos en ingeniería es el caso número 3. Casi todos los sistemas a los que ustedes se van a enfrentar son muy parecidos al caso número 3. Y en este momento sus cabezas se están patinando, pero pues el caso número 3 es el que no tiene solución. Y yo veo que en ingeniería hay edificios construidos, puentes construidos, hay equipos electrónicos construidos, sistemas funcionando a las mil maravillas. Claro, porque es que a los ingenieros no nos detiene esa restricción matemática, ¿cierto? Esta es una restricción matemática.
Entonces la pregunta del millón es, si yo tengo más filas que columnas, pues sí, claro, yo sé que no tiene solución, pero a veces a los matemáticos se les olvida escribirnos aquí el apellido, ¿cierto? Algo así como no tiene solución, escribámoslo en este color, no tiene solución exacta, ¿ya? Pero a los ingenieros muchas veces no nos interesa la solución exacta, nos interesa la solución ¿cuál? De hecho, la solución exacta tiene gran cantidad de problemas. A nosotros en ingeniería usualmente nos interesa la mejor solución o la solución que minimiza el error. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, estudiemos un poquito más este caso, el caso de... Entonces, el caso de m mayor que n, m mayor que n. Bueno, y juntémoslo, digámoslo n mayor o igual que n, ¿cierto? Entonces aquí acabo de hacer una juntura entre los casos m y n, entre los casos 2 y 3, perdón. ¿Ya? De hecho, el caso 1 es el que más complicado nos parece cuando aparece. Es el caso que menos enfrentamos, porque como tiene infinitas soluciones, pues tengo demasiados grados de libertad. Entonces, lo que uno hace cuando se encuentra un problema en la vida real que se aparece a este caso número 1 es tratar de imponer restricciones. O sea, es tratar de adivinar los valores de algunas de las otras variables de forma inteligente. Eso es lo que significa, ¿cierto? Usted llega y dice, bueno, este sistema está subdeterminado. Como está subdeterminado, yo tengo que sacarme de debajo de la manga o de algún otro lado más restricciones para poder al menos determinarlo. Eso es lo que uno hace. El caso 2, pues esos casos son casos de hecho muy particulares. Cuando usted tiene control de todas las variables es cuando se ocurre el caso número 2, pero el caso número 3 es el más frecuente porque es el que tiene que ver con datos, ¿cierto? Entonces, cuando usted está analizando y haciendo análisis de datos, lo que va a obtener es el caso número 3 con una desmedida frecuencia, ¿no? O sea, lo van a encontrar más frecuentemente de lo que quisieran encontrárselo. Entonces, miremos. Digamos que tenemos el eje de las X y que tenemos el eje de las Y. Entonces, voy a decir que F es una transformación de R en R, ¿cierto? Tal que Y es igual a F de X. Entonces, una transformación de R en R es básicamente una función y a la que yo básicamente tengo algo para generarle correspondencias. Por ejemplo, si yo tomo este valor de X1, yo sé a través del experimento que estoy realizando que obtengo un resultado que es Y1. Y luego vengo por acá y tomo un valor X2 y yo sé a través del experimento que estoy realizando que obtuve este valor para un valor de Y2. Si solamente tomara yo 2 puntos, entonces inmediatamente lo que digo es, miren, vean, no, frescos, aquí no hay mayor inconveniente. Lo que usted tiene es una línea recta que pasa por acá, ¿cierto? Y Y es igual a una pendiente M por X más un valor de intercepto B. Ese valor de intercepto B es probablemente el valor que pasa por acá, ¿cierto? Entonces, aquí está B. Y esta relación de cambio aquí, ¿cierto? De Y2, o sea, M es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces esta relación me da la pendiente y luego reemplazo acá para cualquiera de los 2 puntos y puedo despejar el intercepto fácilmente. Entonces eso es lo que usualmente ocurre cuando yo tengo solamente 2 puntos. Pero en la vida real eso no es lo que pasa. Ustedes ya vieron el laboratorio de física, por ejemplo. En el laboratorio de física hacen un experimento muy simple para la gravedad o para el movimiento pendular o para el péndulo simple o para el movimiento rectilíneo uniforme. Para cualquiera de esos experimentos de física básica, ustedes llegan y dicen, bueno, yo tengo aquí una variable X, aquí tengo una variable Y, o el eje de las X puede ser el tiempo, puede ser una distancia, puede ser algo físico, el eje de las Y otra cosa del sistema que están tratando de modelar.
Y de ahí para adelante, ustedes lo que hacen es comenzar a obtener correspondencias. Entonces, por ejemplo, toman un valor aquí y eso les da este punto. Ya, toman otro valor aquí y eso les da este punto. Toman otro valor aquí y eso les da este punto. Toman otro valor aquí y eso les da este punto. Toman otro valor aquí y eso les da este punto. Y usted ya hizo el experimento y sacó no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sacó muchos, sacó 50 puntos de estos. Entonces luego usted dice, ah, bueno, eso tiene que tener una tendencia, ¿ya? ¿Será que la tendencia es cómo? Y de hecho, si usted se para aquí, se da cuenta que no existe ninguna línea recta que pase por todos esos puntos, a pesar de que usted sabe que ese modelo es aproximadamente lineal, ¿cierto? Es de la forma y igual a m por x más b. Entonces, si ese modelo es de la forma y igual a m por x más b, es imposible obtener una m y una b que pase por todos esos puntos. Es más, usted fue muy juicioso y hizo muchos experimentos, entonces obtuvo este punto, obtuvo este punto, obtuvo este punto, obtuvo este punto, obtuvo este punto. Usted se llena de puntos, tiene todos esos puntos. Y aún así, el experimento físico, ¿cierto? Usted ve que es aproximadamente una línea recta y los humanos somos buenos para hacer abstracciones. Miramos el experimento que hicimos, esto tiene que ser una línea recta, pero no existe ninguna línea recta que pase por todos esos puntos. Ya vieron por qué el sistema sobredeterminado no tiene solución. Ahora bien, ¿por qué el sistema sobredeterminado no tiene solución? Es porque no hay una línea recta que pase por todos esos puntos. ¿Por qué esos puntos me dan así? Porque el sistema no es lineal. No, el sistema sigue siendo lineal. Lo que pasa es que está contaminado por algo que se llama... ¿Cómo se llama lo que contamina esas muestras? El error. Está contaminado por el error de medición, por el ruido aleatorio, está contaminado por el error de proceso. O sea, hay demasiadas fuentes hay demasiadas fuentes de incertidumbre asociadas a esa medición. Entonces hay error de medición, hay error de proceso, hay error de, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En realidad existen pues incertidumbres asociadas al proceso, incertidumbres asociadas a la medición. Entonces es imposible que esos datos le den sobre la línea. Es más, cuando uno está dictando un laboratorio y un estudiante viene con datos sobre la línea, ¿qué hace uno? Si ustedes fueran profesores y un estudiante les llega con un experimento hecho con donde todos los datos le dio sobre la línea recta precisita, ¿cuánto le ponen? 1. 0. 1 es demasiado generoso. ¿Por qué? Porque en la vida real eso pasa. No, profe. Eso en la vida real no pasa, ¿cierto? Entonces el hecho de que no exista una línea recta que pase por todos los puntos grises del experimento físico de verdad, no quiere decir que el modelo deje de ser lineal como tal, ¿cierto? Porque es que está contaminado por ruido. Entonces, a mí no me sirve encontrar una solución exacta. Es más, la solución exacta puede tener problemas. ¿Cómo cuál? Y usted puede decir, listo, yo voy a buscar una solución exacta y para eso me voy a deshacer de todos esos puntos. Entonces voy a escoger solamente 2 puntos de mi muestra y con eso me trazo una línea recta perfecta. Entonces usted llega y escoge este punto y escoge este punto. Cuando usted escoge esos 2 puntos, ¿qué línea recta le da? Pues esta. Entonces, ¿será que usted quiere trabajar con un sistema determinado? ¿Ustedes qué opinan? Si usted trabaja con un sistema determinado para este experimento, es muy probable, ¿cierto?, que usted obtenga un modelo y igual, llamémoslo m' por x más b'. Y este modelo tiene algo que se conoce con el nombre de sesgo. Es un modelo sesgado. Es un modelo sesgado única y exclusivamente a 2 de las muestras que usted tomó. Razón por la cual en la práctica casi ningún sistema usted puede hacer eso, ¿cierto? Usted va a hacer el experimento de la gravedad,
o si usted va a hacer un experimento de movimiento rectilíneo uniforme, o si usted está midiendo temperatura en un horno, ya para que nos volvamos más ingenieros, ¿no? Si usted está midiendo el voltaje en un circuito, si usted está midiendo la corriente que pasa a través de un conductor en particular, tomar solo 2 muestras y pensar que con eso puede montar un modelo lineal, miren el tipo de error en el que ustedes se pueden estar enfrentando. Entonces, necesariamente usted lo que tiene que hacer es construir una tabla. ¿Y esa tabla de datos cómo se construye? Muy fácil, miren. Yo cogí todas estas muestras. Todos estos son valores de X y tomé la medición respectiva que me daba en Y. Entonces yo para todos esos puntos lo que hice fue una tabla XY, ¿cierto? En donde tuve un X1, me dio como resultado un Y1. Un X2 me dio como resultado un Y2, un X3 me dio como resultado un Y3 y así sucesivamente hasta un XN que me dio como resultado un Y sub N. ¿Listos? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces ustedes hicieron un experimento, ¿cierto? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, XN, YN. ¿Y eso cómo lo montan? Pues ustedes básicamente saben que tiene que existir, ¿cierto? Una M que multiplicado por X1 y sumado con una B tiene que ser igual a Y1. Saben que la misma ecuación M por X2 sumado con B tiene que ser igual a Y2. Saben que el mismo M multiplicado por X3 sumado con B tiene que ser igual a Y3 y así sucesivamente hasta que saben que un M por XN más un B es igual a YN. Entonces miren que básicamente tienen la misma M, ¿cierto? Y la misma B en todas estas ecuaciones que son linealmente independientes desde que usted no haya repetido un punto, porque de hecho el ruido y el error hacen que se garantice de alguna manera esa independencia lineal. Entonces el sistema que tienen montado es este. Y es un sistema que tiene n ecuaciones, pero solamente tiene 2 incógnitas. ¿Ven cómo está sobredeterminado? Volvámoslo a escribir. Entonces, este es un sistema que es x1, x2 y así hasta xn. Y aquí tengo la columna 1, 1 y así tengo una columna de n unos multiplicada por las incógnitas m y b. Y eso es igual a las Y's. Y1, Y2 y así sucesivamente hasta YN. ¿Preguntas acerca de cómo saqué el sistema? No, profe. Y eso se puede hacer para cualquier modelo donde las variables que yo esté buscando sean linealmente separables. Y en eso hay confusiones a ratos, ¿cierto? Ya les voy a mostrar una típica en donde ustedes piensan que porque hay una x al cuadrado, entonces el modelo no es linealmente separable. Ahorita les muestro. Pero por ahora necesito saber si se logró ver y entender cómo hice para, a partir de estos datos, o sea, yo fui al laboratorio de física o al laboratorio de circuitos y tomé estas muestras. X1 me dio Y1, X2 me dio Y2, X3 me dio Y3 y XN me dio Y. Y después de que tenía esta tabla, sabiendo que el sistema que estoy buscando es lineal, ¿cierto? Logré montar este sistema de ecuaciones. Entonces miren que este sistema de ecuaciones es sobredeterminado, pero eso es lo que en la vida real pasa. Entonces, en la vida real es como si ustedes tuvieran, esta es la matriz A, que es de n por 2. Este es el vector X, que es de 2 por 1. Y esto es igual a un vector que hemos llamado vector B, que es igual a n por 1. Entonces, miren que básicamente ahí está montado el sistema del que hemos venido hablando. Entonces, creo que la clase pasada lo alcanzamos a mencionar, ¿cierto? Una matriz cuadrada tiene inversa, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer, lo voy a hacer en otra parte, no lo voy a hacer acá. Entonces una matriz cuadrada tiene inversa, ¿ya? Pero una matriz que no es cuadrada tiene una cosa que se llama la pseudoinversa. O sea, yo puedo encontrar una matriz que multiplicada por ella misma produzca el menor error posible contra la matriz identidad, ¿no?
De hecho, una forma de decir, otra forma de decir esto, ¿cierto? Es que A por X igual a B no tiene solución. Pero la pregunta del millón es si A por X igual a B no tiene solución, entonces, ¿cierto? Con A mayor que N no tiene solución. Entonces, usted simplemente va a decir, ah, bueno, entonces hagamos otra cosa diferente. Dígame cuál es la norma de A por X menos B. Y usted sabe que la norma de A por X menos B, ojalá tenga que ser muy chiquita. Entonces usted dice minimizar A por X menos B, ¿cierto? Con X que pertenece a R. Y usualmente uno le pone alguna otra restricción, pero pues con esta, esto se llama un problema de optimización, ¿cierto? Esto es un problema de optimización. Problema de optimización, usted dice minimizar A por X menos B, tal que X pertenece a R. Y entonces miren, no sé, quiero que me entiendan esto, ¿cierto? A por X tendría que ser igual a B. Para que estas dos cosas sean iguales, quiere decir que si las resto, la diferencia debería ser cero, pero si no hay solución exacta, entonces lo que voy a hacer es que la resta sea lo más cercana a cero que yo pueda. Entonces esto es A menos X, A por X menos B. Miren que esa diferencia debe ser lo más pequeña posible. Entonces si yo minimizo esa resta, pues lo que voy a estar logrando es encontrando la X que produce el menor error. Y en este caso, ¿cuál es la X que produce el menor error? Pues ven estas distancias, ¿sí? Todas estas distancias entre los puntos y la línea recta. Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar la línea recta que minimiza esas distancias que acabo de dibujar en verde. Es decir, es la línea recta que mejor representa todos los puntos. Eso se llama un ajuste. Y como estoy minimizando estas distancias, pero no puedo minimizar la distancia como tal porque esta sería positiva y esta sería negativa. Entonces lo que hago es o sacarle el valor absoluto o elevarlas al cuadrado. Entonces más bien las elevo al cuadrado y digo que estoy haciendo una minimización o estoy solucionando un problema de mínimos cuadrados, ¿cierto? Los problemas de mínimos cuadrados son los que permiten encontrar el modelo que mejor explica todos los datos. Entonces este problema acá se volvió un problema de mínimos cuadrados, donde tengo A por N por 2 que multiplica a X de 2 por 1 es igual a B de N por 1. Entonces este problema, para solucionarlo por mínimos cuadrados, como yo sé que hay más filas que columnas, y en este caso el número de filas lo llamé N, si quieren cambien esta M por una N para ser consistentes, pero es que como usé la M dependiente, no se dejen confundir por eso, ¿cierto? Entonces, esto es N por 1. Entonces tengo N ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, entonces, lo que puedo hacer es encontrar la pseudoinversa. Yo digo que X es igual a la pseudoinversa de Moore-Penrose por B, donde AX está definida como la pseudoinversa de Moore-Penrose. Y la pseudoinversa de Moore-Penrose está demostrado que, y esta no es clase de álgebra lineal, entonces yo me voy a saltar la demostración, pero no es difícil hacerla, es A traspuesta por A inversa por A traspuesta. Entonces miren que no es muy difícil, yo tengo la matriz A, cojo la matriz A, lo que hago es multiplicar, sacarle la traspuesta y multiplicarla por ella misma. Como esto es una matriz ortogonal, entonces está garantizado que tiene inversa y la multiplico por A traspuesta. Entonces, A traspuesta por A inversa me genera un término que multiplico por A traspuesta y luego, después de que tengo la pseudoinversa de Moore-Penrose, digo que X es igual a inversa, A pseudoinversa por B. Pues, esa es una de las técnicas de solucionar ese problema. Cuando estén un poquito más avanzados, entonces algún otro profesor les va a hablar de algunas otras opciones para no tener que evaluar esta inversa explícitamente. La álgebra lineal usualmente se divide como en dos grandes vertientes, que hoy en día la llaman el álgebra lineal clásica, en donde uno sigue usando las inversas cuando las necesita.
pero el álgebra lineal más moderna, o el álgebra lineal que tiene que ver con computación en general, no trata siempre de no estimar las inversas directamente en un problema, sino de hacer alguna otra cosa para no estimar la inversa de forma directa, sino con alguna otra metodología. Una de las metodologías más típicas para hacer eso se llama descomposición de valor singular, pero eso ya es tema de otro, pues harina de otro costal que llaman, no lo vamos a discutir aquí. Por ahora nos vamos a quedar con esta pseudoinversa que es muy familiar para nosotros y con esta formulación de problemas. ¿Qué les parece si hacemos otro ejemplo? Como para que la situación esté muy clara. Miren, todos los ejemplos comienzan de la misma manera. Ustedes tienen una ecuación o un modelo que quieren ajustar y tienen datos experimentales. Entonces, primero, datos experimentales. En todos los casos, esos datos experimentales son una tabla de X contra Y. Ojo, X contra Y son nombres genéricos, ¿no? Puede ser tiempo, distancia, velocidad, frecuencia, lo que sea. ¿Ya? Entonces aquí tienen una muestra X1, una muestra Y1, hasta una correspondencia XNYN. Entonces, usted dice que tiene N correspondencias para una formulación de la forma Y igual a una función de X. Entonces, el problema es quién es ese f de X. Entonces, usted va a seleccionar el modelo, seleccionar F. Entonces, una vez F esté seleccionado, pues hay casos de casos, ¿no? Ejemplos de Fs. Dependiendo de cómo usted recogió sus datos, el primer ejemplo entonces puede ser Y igual a mx más b, que es linealmente separable, es una línea recta, en donde las incógnitas son m y b. Entonces usted va a formar una matriz de la forma A que multiplica a un vector mb, ¿sí? Igual a este vector b. Esta vez es diferente a esta b, esta es la b vector de la que hemos venido hablando. Para que no haya confusiones en la misma diapositiva, voy a decir que mi vector x es m por b, ¿cierto? Aquí tengo todos los parámetros x1 hasta xn, y esta es una columna de unos, y esto es igual a una columna de y1 hasta yn. Entonces, eso básicamente dirime cualquier ambigüedad al respecto. Entonces, este es el primer sistema, el que ya vimos. Pero, chicos, pueden haber una gran cantidad de sistemas linealmente separables. Es decir, por ejemplo, y igual a un coeficiente a por x al cubo, más un coeficiente b por x al cuadrado, más un coeficiente c por x, más un coeficiente d. Esa ecuación es linealmente separable. O otra forma de decirlo, esa ecuación es lineal en los coeficientes. Como es lineal en los coeficientes, yo le puedo aplicar el mismo modelo que he venido aplicándole de mínimos cuadrados lineales. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear estas mismas ecuaciones para todos estos valores de x y y. Entonces voy básicamente a tener algo así. Miren, voy a tener una matriz en donde la primera columna es x1 al cubo, la segunda columna es x1 al cuadrado, la tercera columna es x1 y la cuarta columna es 1. Y así sucesivamente, x2 al cubo, x2 al cuadrado, x2 y 1. Y mire que todos esos son valores conocidos. ¿Por qué? Porque usted tiene esta tabla de números. Entonces esto es xn al cubo, xn al cuadrado, xn y 1. ¿Ya? Y eso se multiplica con las incógnitas A, B, C y D, que son los parámetros que usted está tratando de hallar, y eso es igual a Y1, Y2 y así sucesivamente hasta Yn. Entonces quiero que noten por favor que a pesar de que la ecuación intrínsecamente no es lineal, como usted está buscando los coeficientes sí eran linealmente separables. Un tercer ejemplo, tercer y último ejemplo. Un tercer ejemplo es por decir algo, ustedes tienen esto de la forma y igual a por el seno de x más b por el coseno de x, ¿cierto? Inclusive pongamos la más difícil, más d por x al cubo. ¿Es esa ecuación linealmente separable?
Usted mira, los coeficientes que estoy buscando son A, B y D. Y los términos que afectan la variable seno de x, coseno de x y x al cubo son linealmente separables. Es decir, yo puedo divinamente escribir aquí seno de x, lo puedo calcular sin problema. Coseno de x lo puedo calcular sin problema. Esto es x1, x1 y x1 al cubo lo puedo calcular sin problema. ¿Ya? Luego las incógnitas que estoy buscando son A, B y D. Y por último, entonces, esto va a ser igual a y1 hasta yn. Y lo mismo acá, ¿no? Todo esto es el seno de xn, el coseno de xn, y este sería xn al cubo. Entonces yo puedo armar la matriz con todos los datos que necesite. Dados los experimentos que estoy capturando. O sea, yo tengo un experimento, al experimento cojo y le saco todos los datos que pueda, y después de haberle sacado todos los datos que puedo a ese experimento, puedo montar el sistema de ecuaciones para solucionar el problema de mínimos cuadrados lineales. Entonces, de hecho le acabamos de poner a esto nombre, mínimos cuadrados lineales. Y pues les cuento, y este es un comentario un poquito más avanzado, ¿cierto? Esto es cómo solucionar el problema minimizar, ¿cierto? Esto es cómo solucionar el problema minimizar A por X menos B, la norma de eso. Y entonces este resultado de X es el resultado de X obtenido con una formulación lineal, que es la que estamos viendo. No necesariamente esa formulación lineal les va a dar el mejor resultado, les va a dar un muy buen resultado. Puede que haya una formulación no lineal que entregue un resultado ligeramente mejor. Pero si su aplicación es muy exigente, probablemente usted después de haber obtenido una solución lineal, quiera seguir más adentro y buscar si hay una solución lineal mejor que una solución no lineal mejor que la solución lineal que acabo de encontrar. Pero digamos que hasta ahí es suficiente para álgebra lineal como tal, ¿cierto? Ya un profesor de optimización o de alguna otra de esas materias les va a profundizar más en este tema. Por ahora esto es lo que necesito que sepamos antes de irnos para PyCharm, ¿cierto? Y ponerlo allá. Chicos, preguntas. Yo estoy hablando mucho. Ustedes no sé si me están siguiendo. ¿Qué preguntas hay? ¿Está todo muy claro? ¿Quieren hacer un ejercicio más? ¿O hay suficiente ilustración acerca del tema? A ver si podría hacer otro ejercicio más. Bueno, entonces hagamos un ejercicio más. Bueno, hagamos es mucha gente. Ustedes me van a ayudar. Ustedes lo van a hacer. Miren. Usted se fue para el laboratorio. Usted se fue para el laboratorio. Y en el laboratorio. Encontró estos valores. Ay, déjeme pensar. Listos. Me los acabo de inventar. ¿Qué modelo creen ustedes simplemente viendo los datos que eso debería seguir? ¿Alguien mira los datos y de una se le ocurre algo o no? O sea, lo que les estoy pidiendo es, ¿alguien tiene una propuesta de f de x igual, y igual a f de x? Todo es como exponencial. Pues, podrían ajustar una exponencial a ver qué les da, ¿cierto? Pero creo que hay algo más obvio.
Profe, yo la veo como lineal, pues a medida que X es mayor, Y es mayor. Tú la ves lineal, tú probarías y igual a n por x más b. Entonces esta es una opción, ¿cierto? ¿Alguien También, probaría otra profe. cosa diferente? ¿Saben qué? Para que no nos confundamos, ¿cierto? ¿A ustedes no les molesta que yo llame a esto y igual a A1 por X más A2? O inclusive, mejor que A2 a 0. Pues no les molesta, ¿cierto? Esos son los parámetros que vamos a buscar, A1 y A0. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Profe, pues yo la miro más como una, ¿cómo se llama? Como una parábola, algo así. ¿Por Por qué? lo que, por lo que si usted multiplica 3 por 3 da 9, pues uno más sería como el errorcito. Y 5 por 5, 25. Y ese 3 sería como el errorcito. Pues no sé, lo miraría así. Lo mismo con 7 y con 9. Excelente. Entonces mira que el compañero identificó que esa vaina tiene que ser parabólica, ¿ya? Sí, de hecho yo haría lo mismo. Y igual, sin embargo, por ser parabólica, a 2x al cuadrado, ¿cierto? Yo le daría el beneficio de la duda y digamos que es polinómica, ¿cierto? Por a1 por x más a0. Entonces, yo pensaría que este segundo modelo ya podría resultar mejor que el primero. Pero miren que se parecen bastante, ¿cierto? O sea, de hecho, lo único que voy a hacer con el segundo ejemplo es utilizar un coeficiente más. Y alguien inclusive podría decirme, no, yo quiero probar un modelo polinómico a por x al cubo, más a al cuadrado, a 2 por x al cuadrado, más a 1 por x, más a 0. Entonces, ¿qué les parece si aquí en el tablero ustedes me ayudan a formular solamente este? Y luego nos vamos para Python y los formulamos todos tres. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ese problema en general, ¿cómo se formula? O sea, formularlo es que necesito encontrar, pues vamos a decir, se requiere encontrar los A sub i, todos los términos A sub i, en este caso A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Entonces yo voy a formular una ecuación de la forma A por X igual a B, donde X es igual a sub 1 y así sucesivamente hasta A sub n. ¿De acuerdo? Entonces todos los A sub i. O sea, X es el vector de todos los elementos A sub i. Otra forma de, bueno, no quiero complicar la notación, pero esa es una forma de verlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos plantear una ecuación de esta manera. Entonces necesito la matriz A y necesito el término independiente B. Entonces, ¿qué hago? Entonces, miren que comenzamos como siempre hemos comenzado, ¿cierto? Si tengo esta tabla, ¿cuál sería la primera ecuación? La primera ecuación es donde x vale 3 y y vale 10. ¿Me ayudan? ¿Cuál que escribo aquí en el primer elemento? ¿Recuerdan que habíamos escrito una diapositiva anterior? Habíamos escrito, 3 al cuadrado. muy bien, 3 al cuadrado. ¿Qué escribo en la segunda columna? 3, ¿Y en la tercera columna? ¿Qué multiplica a sub 0? 1. 1, muy bien. ¿Listos? Y entonces, ¿qué multiplico? ¿Qué hago en la segunda ecuación? Pues ya notaron el patrón. 5 al cuadrado, ¿cierto? 5 y 1. ¿Qué hago en la tercera ecuación? 7 al cuadrado, 7 y 1. ¿Qué hago en la cuarta ecuación? 9 al cuadrado, 9 y 1. Y esa básicamente multiplica a sub 2, a sub 1 y a sub 0, que son las ecuaciones que estoy tratando de encontrar. Y eso es igual a ¿quién? ¿Qué va aquí? 10. 10
28, 28, 48 y 85. 48 y 85. ¿Listos? Uf, si solucionáramos ese problema, es decir, si encontráramos la pseudoinversa, ya, si esta matriz que tengo acá, esta matriz que tengo acá es A, este vector que tengo aquí es X, este vector que tengo aquí es B, pues yo ya sé que X es igual a la pseudoinversa de A por B, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera o expandido totalmente, esto es igual a A traspuesta por A inversa por A traspuesta por B. Entonces esa es básicamente la ecuación que tengo que montar, pero no la vamos a montar a pedal. Entonces, por favor, tómenle un pantallazo a esto para que lo tengan ahí de referencia, para que nos vayamos a PyCharm y lo hagamos allá. ¿Listos? Pulgar arriba si están ya listos con el pantallazo guardado. Bien, entonces vámonos para PyCharm. Pues no sé si recuerdan todo lo que habíamos hecho la clase anterior. Espero que los que no hayan asistido a la clase anterior hayan podido ver el video, ¿cierto? Y vamos a abrir el mismo proyecto que abrimos la clase anterior, que se llama Álgebra. ¿Recuerdan? Este es sí, el del otro grupo, le puse grupo 3, al de ustedes no les puse nada, entonces se llama Álgebra. Listo. Entonces ahí está. Este es el mismo proyecto que abrimos la clase pasada. Pues en la clase anterior teníamos un proyecto que tenía ya instalado unos paquetes. Sus paquetes fundamentales son fundamentales para lo que vamos a hacer hoy. Bueno, fundamentales no, es el método que vamos a usar para trabajar hoy. Y vamos a ir al ambiente virtual, a la terminal. Acuérdense de cambiarse al command prompt o al command line, no sé cómo digan sus máquinas, pero que no estén en el PowerShell de Windows. Y una vez están ahí, le van a decir Jupyter Notebook. Entonces, esto nos va a abrir el notebook de Jupyter donde vamos a poder hacer el programa que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces, la clase pasada logramos hacer la demostración y entonces en esta demostración teníamos varias cosas. Teníamos otro notebook que se llama Álgebra. Y habíamos inclusive solucionado sistemas de ecuaciones lineales, habíamos visto estos sistemas en general. Entonces, vamos a crear uno nuevo, ¿cierto? Vamos a utilizar de pronto el de álgebra como referencia. Ahorita venimos y nos copiamos y copiamos algunas cosas de LaTeX para no tener que volverlas a escribir. Pero en general vamos a crear un nuevo notebook. Lo vamos a crear aquí, Jupyter Notebook. Y llamémoslo mínimos cuadrados lineales. Y entonces marco esto como Markdown y voy a decir mínimos cuadrados lineales es básicamente el título, ¿no? Mínimos cuadrados lineales. Pues digámosle para que es eso, ¿cierto? Para la solución general de sistemas lineales de la forma A bold symbol X igual a bold symbol B. Y cierro el símbolo de pesos. Y coloco un punto. Entonces, tengo que ponerle a esto
Tengo que ponerle a esto ¿dónde? Y aquí tengo varias cosas por decir, ¿cierto? Donde A pertenece a R elevado a la M times N. Y X pertenece a Rn. Miremos cómo queda. Entonces ahí está, donde... Ay, me falta decir quién es B. B también pertenece a R. Control C. Control V. Voy a decir que B pertenece a Rm. Aquí quito esta I. Y digo, y en general, M es greater or equal than N. Entonces, miren lo bonito que queda escrito, ¿cierto? En notación matemática, LaTeX es una belleza para este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, para la solución general de sistemas lineales de la forma AX igual a B, donde A pertenece a R de M por N, B pertenece a Rm, X pertenece a Rn y en general M es mayor o igual que N. Y habíamos puesto el bold symbol de B, entonces lo voy a copiar. Aquí esto no es B, sino bold symbol de B. Y esto no es X, sino bold symbol de X. Como para que me quede consistente la nomenclatura. Entonces, ahí está. Para la solución general de sistemas lineales de la forma A igual a A, donde A pertenece a R. Y aquí vamos a decir, en este caso, usaremos el método de la pseudo inversa de Moore-Penrose tal que, dos puntos, y entonces aquí con doble signo de pesos ponemos la fórmula bien centrada. Voy a decir que A elevado a el símbolo de más, que es el símbolo de la pseudo inversa, es igual, y entonces voy a escribir la fórmula, y la fórmula la puedo escribir como A traspuesta multiplicada por A, todo inversa. Entonces voy a decirle que todo esto, ¿cierto? Lo voy a meter entre paréntesis primero. Entonces, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Eso elevado a la menos 1, multiplicado por A elevado a la traspuesta otra vez. Entonces, si yo corro esto, me queda A pseudo inversa es igual a A traspuesta por A inversa por A traspuesta. Les voy a dejar la ecuación para que la sigan. Tómense un minuto, por favor, para que la reproduzcan y me ponen un pulgar arriba cuando la puedan renderizar en LaTeX en sus MacBooks. O sea, cuando les salga ya así bonita. A pseudo inversa es igual a A traspuesta por A inversa por A traspuesta. Listo, chicos, entonces comencemos, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer probablemente, o una de las primeras, de las primeras cosas es que tenemos que definir los vectores X y Y.
que son los datos que ustedes supuestamente recopilarían en un experimento real. Entonces, para eso, vamos a importar NumPy as NP, en primer lugar. Y después de que está importado, voy a decir vector x es igual a numpy.array, y ahí lo defino. En este caso es 3, 5, 7 y 9. Y le voy a decir dtype igual a float. O sea, voy a generar esos números flotantes porque igual pues voy a trabajar en general con números flotantes, ¿no? Luego le voy a decir que voy a definir un vector de yes, que es igual a numpy.array. El vector de yes básicamente dijimos que era 10, 28, 48 y 85. Dtype equal float. Entonces, está ahí. Básicamente lo único que hice fue definir los vectores. Los vectores X y Y. Yo puedo ejecutar esto. Y me ejecuta sin error. Si ustedes quieren ser mucho más explícitos, pues entonces obviamente necesitan insertar una celda arriba, ¿cierto? Y comienzan por decir, perdón, esta la borro, es esta la que quiero escribir, y comienzan por decir, no sé, primer paso, ¿cierto? Datos de entrada. Entonces comienzan a asumir que de un experimento se obtienen las siguientes correspondencias. Y de nuevo, pueden empezar LaTeX, y creo que les mostré que podríamos hacer un array en LaTeX y decirle a ese array que tenemos 2 columnas. Y entonces en la primera columna voy a decir que tengo X, en la segunda columna digo que tengo Y, y luego comienzo. Mis valores son 3 y 10, son 5 y 28, son 7 y 48, son 9 y 85. Entonces esto es end array y termino la presentación ahí. Entonces si hago esto, uy, claro, me faltaron todos los finales de línea. Aquí tengo que decir final de línea, final de línea, final de línea, final de línea, y el último no necesita un final de línea. Pues ahora sí, y me faltan las lineecitas. Entonces sería chévere generar lineecitas. Entonces acá le puedo decir hline y aquí le voy a colocar una separación así. Entonces miren cómo queda la tabla de chévere en LaTeX montada rápidamente. Les voy a dejar el código de LaTeX para que lo hagan. Esto que les estoy enseñando de las fórmulas de LaTeX funciona en cualquier plataforma que acepte LaTeX. ¿Cierto? O sea, hay una gran mayoría de plataformas de edición de textos que aceptan LaTeX. Notoriamente los productos de Microsoft no lo hacen, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido, nativamente, por ejemplo, Office no acepta LaTeX de forma nativa, habría que instalar extensiones, pero las hay, ¿cierto? Probablemente uno de los editores de documentos más populares en este momento en ingeniería y en ciencias en general se llama Overleaf, para que lo tengan en cuenta, Overleaf. Entonces cuando tengan tiempo y no estén haciendo nada y estén desocupados y digan, uy, ¿qué quiero hacer por mi vida?
pues probablemente aprender a manejar overleaf es una de esas cosas que deberían hacerlo lo antes posible, antes de que sea una obligación y no tengan tiempo a hacerlo. Entonces, LaTeX, estos códigos en LaTeX, pues básicamente funcionan en toda parte en donde se acepte LaTeX como editor de matemáticas. Y entonces, listos. Entonces, miren lo fácil que básicamente definimos el vector X y el vector Y. Estos son los elementos con los que vamos a trabajar. Hay un detallito ahí y es que estamos definiendo Y como un vector y probablemente lo vamos a necesitar como un vector columna. Pero voy a dejar llegar hasta esa parte para que miren cuáles son las posibles soluciones. Ahora bien, ahora lo que sigue simplemente es, perdón, simplemente es ensamblar la matriz A. Perdón. Bueno, hagámoslo para el modelo seleccionado. Entonces voy a decir modelo seleccionado. El modelo seleccionado es de la forma y igual a una función de x que es igual a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Entonces si lo corro, obtengo esta ecuación. A sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Ese es el modelo que seleccionamos. ¿Por qué seleccionamos ese modelo? Pues porque un compañero vio que esa vaina era cuasi cuadrática más el ruido, más o menos el ruido. Entonces estamos como muy confiados de que eso nos va a dar un buen ajuste. Y entonces aquí la matriz A, ¿cómo sería? Pues la matriz A probablemente sea bueno representarla de esta manera, como un arreglo, a la que le voy a poner 3 columnas. Ya les voy a mostrar por qué 3 columnas. Y aquí voy a cerrar el arreglo y cerrar la ecuación. Y aquí voy a meter todo lo que necesito. Y entonces en esas 3 columnas le voy a decir que voy a poner un paréntesis rectangular de estos, ya abierto y cerrado. Y que dentro del... perdón, esto tiene que ir por fuera del array. Entonces, por dentro del arreglo, voy entonces a decir que necesito colocar cada uno de los x, por ejemplo, x sub 1 al cuadrado. Luego en la otra columna, x sub 1. Y luego en la otra columna, 1, 1. Y eso termina la línea. Profe, ¿la puedes ir un poquitico, un momentico, por favor? ¿Dónde, dónde? Puedes ir ahí, ahí, ahí. Okay. Gracias, profe. A esta cosa le falta algo y no logro ver qué. Left de estos. ¿Será que me está pidiendo escapar este? No creo.
Ah, claro, aquí falta esto. Falta el de abrir. Left abrir, begin, arise, SC, total. Bueno, aquí voy a colocar vertical dots. Termino y por último voy a decir x n al cuadrado. Ah, perdón, aquí dijimos n. O sea, aquí sí estamos siguiendo la nomenclatura de m. Tratemos de hacer la nomenclatura súper consistente. Esto sería xm y por último sería un 1. Y no sé qué hice mal. Allá. O sea, que haya hecho mal ya. Listo. Ahí está. Esa es la matriz A. Probablemente sería chévere escribir los vertical dots en las 3 columnas. Entonces, entonces, este es mínimos cuadrados, estos son los datos de entrada, aquí definimos los datos de entrada ya en mi programa, y aquí básicamente estamos propensos en este momento a que lo que sigue sea ensamblar la matriz A para el modelo seleccionado. Si quieren entonces, bueno, no sé si aquí o después de que ensamblemos la matriz A. Ensamblemos primero la matriz A y luego escribimos el modelo completo para mirar cómo se soluciona. Hay muchas formas de ensamblar esa matriz A de forma rápida y Python tiene un montón de formas que llaman las formas pythonizadas o de Pythonic Way que se llaman, ¿cierto? Pero a veces cuando usted utiliza atajos en la nomenclatura, sobre todo para ustedes que están empezando, pues se vuelve muy oscura la forma de escribirlo. Entonces, por eso yo prefiero hacerlo, para este tipo de casos, prefiero hacerlo lo más manual y lo más a pedal posible, para poder que no oscurezca, o sea, que la nomenclatura de Python rara no oscurezca lo que en realidad queremos hacer. Acá lo que queremos hacer es simplemente adicionarle una fila, o sea, generar una matriz que tiene varios elementos, ¿cierto? Una matriz que tiene varios elementos que son formados, ¿cierto? En las filas por cada uno de los valores de X y en las columnas por, por los valores de cada uno de los coeficientes, X al cuadrado, X a la 1, perdón, X al cuadrado, X a la 1 y X a la 0. ¿Cierto? Miren que esto es X a la 1, esto es X a la 0, esto es X al cuadrado. Entonces, no sé, ¿ustedes qué harían? O sea, estamos en pues olvídense que estamos en Jupyter, eso no es relevante, ¿cierto? Lo que tengo es este vector con las X, tengo el vector con las X para la primera fila, este es el dato para la segunda fila y este es el dato hasta la cuarta fila, ¿no? Aquí hay un montón de trucos, ¿no? Aquí hay trucos como por ejemplo una cosa que llaman las funciones lambda, que prácticamente es escribir esa matriz así y pum, bota la matriz como salga, pero como les digo, esas nomenclaturas muy avanzadas oscurecen qué es lo que queremos hacer. Entonces, prefiero una nomenclatura básica, o sea, con las nomenclaturas que conocemos, ustedes deberían ser capaces de montar este valor. Miren que solamente se necesita el vector de las X para montar la matriz A. El vector de las Y no la necesitan para nada.
En otras palabras, aquí necesitamos una ecuación que diga matriz A igual a algo, ¿cierto? De hecho, la matriz A la conocemos, pues porque la armamos a pedal, pero en este caso no la queremos armar a pedal, ¿no? ¿Qué tal que nos cambien los valores de X y de Y? Necesitamos armarla de esa manera. Y una vez conozcamos la matriz A, pues ya lo que seguiría sería el modelo completo. Y para el modelo completo me voy a robar esta ecuación. Voy a poner aquí. Y voy a decir que esto multiplicado por otro arreglo, ¿no? O sea, esto multiplica otro arreglo acá. Y en este caso el arreglo que multiplica es el vector de coeficientes desconocidos, que es begin array end array. Ay, perdón, yo copio los paréntesis también. Control C, pegar este paréntesis aquí. Control C, pegar este paréntesis aquí. Y aquí en la mitad me toca decir que este vector tiene una sola columna. Y que la columna que tiene ese vector básicamente está formada por el elemento A2, el elemento A1 y el elemento A0. Vemos cómo va nuestra ecuación. Ahí está, mire, esta es la matriz A multiplicada por A2, A1, A0. Y decimos que todo esto es igual al vector de las Y. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de copiar otra vez esto. De pegarlo aquí. Y entonces esto en vez de A2, A1, A0, esto es Y1. Esto es vertical dots. Y esto es Y sub M. Listo. Ese es el modelo completo, que es de la forma A por X igual a B, ¿no? Bueno, voy a dejar otro momentico para que sigan copiando. ¿En cuál van? Probablemente están todavía escribiendo este y ahora escriban este modelo completo. Voy a chiquitar un poquito la letra para que quepa todo en pantalla. Ahí caben esas dos en pantalla. Voy a detener la grabación para que no haya mucho tiempo muerto. Bueno, chicos, entonces, básicamente venimos aquí, ¿cierto? Bueno, esto no lo hemos llenado. Falta saber entonces cómo vamos a armar la matriz. ¿Cómo vamos a armar la matriz A? Miren que ustedes conocen todos los elementos de la matriz A. Y en la última clase hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? De cómo manipular matrices, de cómo indexar matrices. Entonces, esta matriz A, esto debería ser relativamente fácil de llenar, ¿cierto? Como les digo, hay muchas formas y muchas nomenclaturas raras, pero la forma más básica es iteraciones, ¿cierto? Un ciclo, como ustedes lo han venido haciendo, para coger cada una de estas filas y llenarlas adecuadamente. Entonces, el modelo completo entonces viene dado por esta matriz, ¿cierto? Esta matriz básicamente, a ver, me refiero a que, por ejemplo, acá, pues, para aclarar un poquito lo que acabo de decir, estos vectores X y Y, pues son vectores que yo puse ahí cualquiera, ¿ya? Del ejemplo que nos inventamos en el tablero. Pero ustedes no deben asumir que esto tiene 4 elementos siempre. Vector X y el vector Y son cualquier cosa que venga. O sea que esta matriz A, lo que escriban aquí tiene que ser suficientemente genérico para que se pueda escribir cualquier tamaño de vector. Perdón, cualquier tamaño de vector.
En ese orden de ideas, si esta matriz A está perfectamente definida, entonces lo que sigue es el cálculo de la pseudoinversa, que ya la pusimos acá. Entonces, digo, la pseudoinversa, la pseudo inversa de Moore, Penrose, es entonces los puntos, y esto es un comentario, y aquí voy a llamémosla así, pseudo A, o llamémosla, ¿cómo la llamamos? ¿Sí? Pseudo inversa de A es igual. Supuestamente la matriz A, asumamos por un momento que ya está calculada. Entonces, si la matriz A ya estuviera calculada por un momento, lo único que tenemos que hacer es decir la fórmula, ¿no? Y entonces la fórmula es, necesito A traspuesta, bueno, copiémosla aquí para tenerla cerquita, ¿sí? Mírenla ahí. Entonces es A traspuesta por A inversa. Perdón, A traspuesta por A. Entonces es muy fácil. Es matriz A matriz A traspuesta que multiplica a la matriz A. Y todo eso debe ser invertido. Entonces lo voy a meter entre paréntesis y le voy a sacar la inversa, que es numpy.linear algebra.inversa. Entonces la inversa de la matriz A traspuesta por la matriz A, y esto se multiplica por la matriz A traspuesta. Entonces miren que yo escribí básicamente esta fórmula, ¿cierto? La logré escribir en NumPy ahí, ya, básicamente. Entonces ahí tengo la matriz. Me va a salir error, pues porque obviamente la matriz A no está definida todavía. Y entonces, cuando tenga la pseudo inversa, pues la solución es simplemente X es igual a A pseudo inversa multiplicada por B. En nuestro caso, ¿cierto? En esta forma de la matriz que hemos dicho de la matriz A por X igual a B, perdón, acá necesitamos poner estos entre bold symbols, ¿cierto? Pues pongámoslos entre bold symbol para que sea negrita, bold symbol, y voy a colocar esta B también con bold symbol para que sea negrita. Voy a decir, ¿dónde? ¿Cierto? Ya la tengo. X es la que quiero encontrar. Pero B, ¿dónde B? Es la columna de valores en el caso del ejemplo, se llama Y, ¿cierto? Es la columna de valores de Y, que es esta que tengo acá. Entonces, en ese orden de ideas, es simplemente decir solución es igual a la PS, a la pseudoinversa de A, multiplicación matricial con el vector Y. Pero ojo, este vector Y tiene que ser una columna, y aquí lo metimos como simplemente un vector. ¿Se acuerdan que los vectores no son susceptibles a la respuesta? Entonces, simplemente lo pueden meter aquí como columna, así. De esta manera, este vector ya es una columna. Al meter cada uno de estos valores, en realidad lo que hicimos fue meterlo como columna. Entonces, al multiplicar esto, pues esto me va a botar la solución. Voy a escribir acá la matriz a mano, porque ya saben, creo que ya intuyeron, que ya la intuición les dice que lo que quiero es que ustedes escriban la fórmula para la matriz A, ¿no? Entonces aquí voy a escribir la matriz a mano.
array, y entonces tengo un arreglo ahí, y le voy a decir que es del tipo float, ¿cierto? Y entonces acá en este arreglo simplemente le meto la matriz. Esto es 9, 3, 1. La matriz es 25, 5, 1. La siguiente fila es 49, 7, 1. Y la siguiente fila es 81, 9, 1. Entonces ahí básicamente está todo. Entonces, si yo calculo la matriz A, eso me da un resultado. Ahora la inversa sí tiene resultado. Y ahora la solución tiene resultado. Entonces tengo que decirle print solución para poderla ver. Y si imprimo la solución, esta es la solución. O sea, esto da A vale menos 1, perdón, A sub 2 vale 1,18, A sub 1 vale 2 y A sub 0 vale 6,625. Entonces, ¿cómo hago yo para probar que eso más o menos está funcionando bien? ¿Sí? Entonces, probablemente lo único que tengo que hacer es graficar. Entonces, digamos, graficar los datos originales y la solución. Esto es graficar los datos originales y la solución. Entonces, para graficar los datos originales, voy a importar matplotlib como PLT. Y aquí voy a decirle, matplotlib de hecho utiliza NumPy. Entonces, si yo paso vector X contra vector Y, pero creo que me toca pasar ese vector Y transpuesto, miremos. Plot, claro que no está definido. Esto es plt.plot. Has not attribute plot. Punto pyplot. Por fin, listo. Ahí están los datos. X contra Y. Y voy a decirle que me ponga estos cositos conectados por una línea. Y si lo vuelvo a correr, ahí está. Le voy a decir plt.grid para que la encienda. Entonces, miren cómo se ven los datos. Miren cómo se ven los datos. Los datos se ven 3, 5, 7, 9 disculpen, contra 10, 28, 48, 85. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, 9 da contra 85, 7 está dando contra menos de 49, 5 está dando contra ligeramente más de 25, 3 está dando exactamente contra 10. De los 4 datos que graficamos están ahí. Y ahora nosotros lo que hicimos fue ajustar una curva con estos datos. ¿Ya? Al ajustar una curva con esos datos, pues en realidad luego, ¿cierto? Luego, los datos de resultado nos dicen que el modelo es de la forma dos puntos. Entonces, ¿cuál es la forma? Muy fácil. Y igual a una función de x que es igual a sub 0. A sub 0 es 1,1875. X al cuadrado menos 2x más 6,0625. ¿Sí? Eso es básicamente para que ustedes miren, esto fue lo que nos dio. Este resultado lo que dice es que el modelo es este. Entonces sería muy bueno graficar este modelo como tal encima de esta curva con otro color para poder saber qué tan cercano es mi modelo de los datos experimentales, para poder saber gráficamente, ¿no? Porque pues, hay formas cuantitativas de ver qué tanto se correlacionan. Pero si yo quiero ver qué tan cercano es esto gráficamente, ¿cómo lo hago? ¿Ustedes qué creen?
¿Sabían ustedes que uno puede coger una celda y partirla? ¿Cómo es que se parte una celda? Edit. Split cell. Eso. Ay. Pero me quedo acá. Se voy a graficar los datos. Estos son los datos del modelo. Voy a insertar una celda aquí abajo. Entonces, así como tengo un vector Y, puedo tener un vector Y del modelo. El vector Y del modelo es igual a ¿qué? Es igual a evaluar los valores de X que tengo, ¿cierto? Pero voy a evaluar los valores de X que tengo en este modelo, ¿cierto? Ah, bueno, de hecho no necesito evaluar los valores de X, puedo evaluar cualquier número entre 3 y 9. Sí, o sea, puedo evaluar cualquier número entre 3 y 9 para ver cómo se comporta esta ecuación entre los valores de 3 y 9. Entonces, voy a escribirlo aquí como comentario. To do, ¿cierto? Evaluar Y, ¿cierto? Entre 3 y 9 en pasos de a 0.1 para tenerlo con bastante resolución, o sea, para poder ver todos esos numeritos, 3, 3.1, 3.2, para poder ver cómo se comporta esa curva entre 3 y 9 y poderlas comparar y ver cómo fue mi ajuste. Y aquí tengo un to-do más grande todavía. Un por hacer. To-do. La matriz A no debe ser escrita a mano, sino calculada de la variable vector X. Esas son las dos cosas que le faltan a este cuaderno. Entonces a este cuaderno, para terminarlo, vamos a correrlo todo. Perdón. Entonces hay que escribir ese modelo ahí. Entonces, mire, todo esto que tenemos acá, ustedes ya lo saben hacer perfectamente. Voy a correr todo, ¿cierto? Y al correr todo, miren hasta dónde llegamos. Tenemos mínimos cuadrados lineales, está la exposición, ya sabemos cuáles son los datos de entrada. Aquí metimos los datos de entrada específicos para este valor. Calculamos el modelo. Al calcular el modelo, si ustedes quieren, van imprimiendo los resultados. Por ejemplo, imprimamos PS inversa de A, que no la vimos, ¿cierto? Entonces la matriz PS inversa de A, miren, ahí está. La solución, aquí imprimimos la solución, ve qué raro, para qué usamos no sé para qué usé una celda adicional para hacer eso. Esta celda se puede borrar. Y entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta, entre los mismos valores que estamos, o sea, en el mismo dominio de X, ver el modelo, ver esta ecuación, a ver cómo se comporta esa ecuación aquí, para compararlas una encima de otra. Entonces, para terminar la actividad de hoy, ¿ustedes qué deben hacer? Pues simplemente deben solucionar estos dos problemitas. Deben encontrar esta matriz utilizando la información que tenga el vector X y no digitándola pues a mano, ¿cierto? Porque si X tuviera 5 millones de datos, pues obviamente no tenemos cómo digitarlos a mano. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que la matriz A sea escrita directamente del vector X. Y que aquí en esta curva, yo ya les grafiqué el vector X contra el vector Y. Ahora necesito que grafiquen el modelo encima, ¿cierto? Eso les va a dar una curva como por acá, cerquita, donde ustedes pueden comparar los datos del modelo ajustado contra los datos del experimento. ¿Preguntas? Voy a detener la grabación ahí.